Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a realizar lo que sería el análisis de lo que es la recta de carga y vamos a encontrar la definición matemática de cada uno de sus componentes y el por qué la recta de carga debe de ser de esta forma. Para ello vamos a utilizar ciertas ecuaciones, las cuales ya indiqué aquí, que es la ecuación 4, la ecuación 2 asterisco, la ecuación 6, posiblemente sea la ecuación 10, ¿sí? Y con ellas nosotros tenemos para realizar todo lo que vendría siendo el análisis de la recta de carga. Bien, vamos a comenzar colocándole aquí el título: recta de carga. Ok, vamos a transcribir las ecuaciones del circuito de polarización fija. Obtenemos que RB es igual a BCC menos el voltaje base emisor sobre IB. Esto corresponde a la ecuación 4. La ecuación 2 asterisco es IC por IB por HFE. Este es 2 asterisco. La ecuación 6 es BCC igual a BC más el voltaje colector emisor. Esta es la ecuación 6. Ok, finalmente vamos a transcribir la última ecuación de diseño, que fue la ecuación de RC, que corresponde al número 10. Y tenemos que RC es igual al voltaje de BCC menos el voltaje colector emisor. Todo esto sobre, podemos utilizar dos tipos de ecuaciones. Estoy viendo que la 10 está en función de 2 asterisco, por lo cual vamos a transcribir la ecuación 9 para que quede nada más como IC. Entonces aquí tendríamos IC. Este es IC. Esta es la ecuación 9. Bien, ya que tenemos nosotros eso, vamos a comenzar hablando de lo que vendría siendo la recta de carga. Si nosotros recordamos, en el video pasado hablábamos de que nosotros teníamos una recta de carga que tenía un valor IC, que tenía un valor voltaje colector emisor, que estaba BCC medios, etc. ¿Sí? Pero no podemos comenzar a hablar de cómo se forma la recta de carga sin nosotros hablar o recordar lo que vendría siendo la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es igual a y igual a mx más b. ¿Sí? A esta ecuación, para este caso, le vamos a poner, vamos a utilizar la misma numeración que ya teníamos. Nos quedamos aquí con esta como la ecuación 16 y le vamos a comenzar a colocar a esta ecuación 17. Muy bien. La ecuación de la recta la podemos nosotros comenzar a graficar de esta forma. Nos dice que es igual a y igual a mx más b. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos tres parámetros que nosotros estamos utilizando para encontrar esta y. Bien, si nosotros buscamos la representación o googleamos esta ecuación, nosotros vamos a encontrar algo parecido a esto, ¿sí? Después algo así y algo así, tal vez. ¿Sí? Este es y, este es x. ¿Quién es m? M lo que nos indica va a ser la inclinación que tiene esta recta. ¿Sí? Ahora, cuando m es mayor que 0, vamos a tener una recta formada de esta forma. Cuando m es menor que 0, vamos a tener una recta en forma inclinada como esta. Y cuando m es igual a 0, vamos a tener nosotros esta forma. Ahora bien, si nosotros tenemos que y igual a 0, nosotros ahora ya podemos encontrar el parámetro x, ¿sí? O el valor de x. Vamos a ponerle aquí: si y es igual a 0,
entonces X va a ser igual a B menos B sobre M, ¿sí? Ahora bien, sin embargo, nosotros, como nosotros lo estamos observando o como lo podemos ir observando de nuestra recta de carga, pues nosotros ya vamos a obtener por aquí un parámetro en donde nos va a decir que M es menor que 0. La recta va a tener esta forma, por lo tanto este signo se anula. Bien, sigamos con este. Nosotros tenemos ahora un y igual a f de x, ¿sí? Este y igual a f de x nos está representando a nosotros la función que define nuestra recta. Ahora, si nosotros vamos a ir haciendo aquí la recta de carga, ¿sí? Nosotros conocemos, y aquí tenemos un voltaje colector emisor y una corriente de IC. Ahora bien, ¿quién es IC? Pues es Y. ¿Y quién es el voltaje colector emisor? Pues es X. Podemos nosotros a lo mejor a esto le vamos a llamar 19 y hacer la representación en sus parámetros. Entonces nosotros tendríamos que IC igual a F de voltaje colector emisor y la definimos como la ecuación 20. Bien, ahora sí ya vamos a comenzar a utilizar estas ecuaciones. Principalmente vamos a utilizar ahorita la ecuación 9. Y veamos, de la ecuación 9, nosotros vamos a despejar IC. Entonces, despejando IC de 9, tenemos IC igual al voltaje SC menos el voltaje colector emisor sobre RC. ¿Sí? A esta ecuación le vamos a llamar, estábamos en la 20, le vamos a llamar 21. ¿Sí? Vamos a descomponer esta ecuación. Esta ecuación nos dice que IC es igual a BCC sobre RC menos voltaje colector emisor sobre RC. ¿Sí? Si lo reescribimos, esto vendría siendo la ecuación número 22. Si reescribimos o reordenamos los elementos de esta ecuación, tendríamos entonces que el voltaje colector emisor sobre RC, vendría siendo menos, ¿sí? Más el BCC sobre RC. ¿Sí? Otra forma de representar esta ecuación a la que llamaremos ecuación 23. Ahora bien, de esta ecuación nosotros podemos obtener una representación de IC en función de la ecuación de la recta. Y bien, ¿de qué forma? Pues fácil, vamos a descomponer todavía más esta ecuación. Vamos a tener que IC va a ser igual a 1 sobre RC por el voltaje colector emisor más BCC sobre RC. Y ahora sí, esta ecuación a la que llamaremos ecuación 24 nos está a nosotros definiendo la ecuación de la recta. ¿Y de qué forma? De la forma en que Y es igual a IC. M, que es lo que tenemos nosotros aquí, M es igual a 1 sobre RC. Desde aquí nosotros ya empezamos a ver que M es menor que 0. Por lo tanto, la forma de la recta va a ser en este sentido. Después, nosotros tenemos un parámetro B, ¿sí? Me faltó aquí el parámetro X. X es igual al voltaje colector emisor. Y esto ya lo estamos viendo, ¿no? Desde que nosotros hicimos la ecuación 20, nosotros ya sabemos que X es igual al voltaje colector emisor, ¿sí? Y por último, B. B es igual entonces a BCC sobre RC. BCC sobre RC. Algo que se nos pasó aquí, se me pasó aquí comentarles, es que dentro de lo que vendría siendo el análisis de la ecuación de la recta, nosotros aquí tendríamos el parámetro B. Sí, este es B. Bien,
como nosotros ahora estamos viendo de la ecuación 24, estamos obteniendo cada uno de los parámetros de la ecuación de la recta, nosotros ya estamos viendo que m tiene un signo negativo, por lo tanto va a tener esta forma de esta inclinación, la recta, la dibujamos entonces, ¿sí? Después y es igual a c, aquí está. X es igual al voltaje colector emisor, aquí está el voltaje colector emisor, ¿sí? Idealmente lo colocaríamos aquí, ¿no? Y B es igual a BCC sobre RC. Ahora bien, ya que nosotros conocemos eso, podemos observar que aquí cuando RC tiende a ser un valor muy grande, la recta se va a ir haciendo más horizontal, ¿sí? Y si RC es muy pequeña, se va a ir haciendo más vertical, ¿ok? Déjenme ver. Sí, vamos bien. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros de esta ecuación decimos que IC es igual a 0? ¿Sí? Si nosotros colocamos que IC es igual a 0, tenemos que es 1 menos RC por voltaje colector emisor, ¿sí? Más BCC sobre RC, todo esto es igual a 0. ¿Sí? De aquí nosotros podemos entonces definir el valor del voltaje colector emisor, ¿sí? Y veamos, este valor va a terminar siendo, el voltaje colector emisor va a ser igual a menos BCC sobre RC sobre menos 1 sobre RC. Este con este, y al final obtendríamos nosotros que esto es a BCC. Por esas razones que nosotros aquí tenemos BCC, ¿sí? Si el punto Q debe de aparecer a media recta de carga, esto se vuelve algo simétrico, y tendríamos aquí que esto va a ser BCC sobre 2, es el punto en donde el lugar en donde punto Q va a estar a media recta de carga. Ahora bien, como estamos nosotros obteniendo un valor de IC, el valor de IC iría en este punto, este es IC, ¿ok? Ahora bien, a este valor, ¿sí? Voltaje colector emisor igual a BCC, se le conoce como voltaje colector emisor de corte. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, nosotros aquí tenemos la región de corte, ¿sí? En la parte, en esta parte tenemos nosotros la región de saturación. En esta otra región nosotros vamos a tener una región de ruptura, y finalmente en esta parte tendremos nosotros, en toda esta parte tendríamos nosotros una región activa, ¿sí? Región activa. Ok, entonces este voltaje de voltaje colector emisor igual a BCC se le conoce como un voltaje colector emisor de corte. Ahora, ¿qué les resta a ustedes? Les resta a ustedes, vamos a decirlo así, de tarea, definir, ¿sí? El cómo es que cuando nosotros, en lugar de hacer IC igual a 0, nosotros podemos hacer el voltaje colector emisor igual a 0 y encontrar el valor de la corriente de colector de saturación. Entonces la corriente de colector de saturación, ¿a qué es igual? ¿Sí? Resta eso y que encuentren la definición de por qué en este punto, o vendría siendo en el punto B, ¿sí? IC es igual a 2IC. ¿Ok? Bueno, esta es la forma en la que podríamos analizar la recta de carga y encontrar por qué cada uno de estos parámetros vienen relacionados directamente con la ecuación de la recta. Sería todo por